Buen día, buen negocio. Gracias, José Antonio, igualmente para ustedes. 9:26 de la mañana se van configurando varios aspectos clave en esta mañana, sobre todo después de ver lo último que Voz Populi acaba de publicar. A las 10:15 así estaremos con Mercedes, que es la periodista que ha hecho toda la fotografía alrededor de cómo ha cambiado la posibilidad del escudo antiopas. Pero esto ahora mismo es un escándalo de dimensiones todavía poco valoradas, por la premura en la que acabamos de conocerlo y sobre todo cómo va a impactar a un gobierno que en funciones hace lo que le da la gana. Fíjense, porque lo que dice Mercedes, que la vamos a tener, como les decía, en el entorno de las 10:15, después de tener a Sumar, que nos va a hablar también de este tema, que el gobierno aprobó un decreto en julio. Vamos a tirar un poquito para atrás. El gobierno aprobó un decreto en julio. Dice la vicepresidenta Calviño que no sabía nada hasta el martes. No sabían absolutamente nada, a pesar de que había unos saudíes por España con 2.100 millones de euros contratando a Morgan Stanley y a Linklaters, pero casualmente el gobierno no sabía absolutamente nada porque son sigilosos, a más no poder, y entonces no sabían absolutamente nada de los saudíes. 2.100 millones de euros queriendo comprarte el 9,9%. Y casualmente, en ese entorno donde ya llevaban 2 meses negociando, viendo la operación, no negociando con Telefónica, sino viendo la operación, negociando con Morgan, negociando con Linklaters cuáles son las claves para poder llevar bien la operación y que pueda encajar, aparece esto. Un decreto en julio que da vía libre sin vetos a la entrada, casualmente, de inversiones extranjeras, dejando vía libre a Arabia Saudí, dice Voz Populi en Telefónica. Lo que dice Voz Populi es que este movimiento de decreto en julio, 20 días antes de pasar a ser un gobierno en funciones, pero ya siendo un gobierno en funciones porque te quedan 20 días, lleva a que no haya nada que se pueda hacer para frenar la entrada de Arabia Saudí en Telefónica con un 9,9%. Dice que el Real Decreto que aprobó ese Consejo de Ministros en tiempo de descuento electoral eliminó la única capacidad de veto que tenía para la inversión de Arabia en Telefónica. Déjenme que me coja el móvil para ver lo que les quiero contar del detalle, aunque Mercedes nos lo va a contar detallado en breve, pero fíjense, porque lo que dice Voz Populi, lo que dice Mercedes en esta información, es que había una duda, y es, como tiene inversión en defensa, ya no hay ningún problema, porque aplicamos el 5%, fuera inversión, fuera Arabia Saudí, se acabó esa opción. Bueno, pues esto, el Real Decreto, también lo cambió según la información de Mercedes Serrayer en Voz Populi, en el que apunta que el impedimento, sobre todo, alrededor de ese 5% que podía poner en problemas, estaría inhabilitado por el Real Decreto 571/2023 de 4 de julio sobre inversiones exteriores, que establece que se exceptúa esta suspensión del régimen de liberalización y el consecuente requisito de autorización administrativa previa en los siguientes casos. La inversión en sociedades españolas cuando no alcancen el 5% del capital social de la sociedad española, siempre y cuando no permitan al inversor formar parte directa o indirectamente de su órgano de administración. Vamos, derecho de voto. Y todo tiene pinta que no quieren derecho de voto. O B, dice el Real Decreto 571/2023, cuando se haya alcanzado entre el 5 y el 10% del capital social, no más, no el 10%, sino entre el 5 y el 10%. En este último caso, dice Mercedes Serrayer en Voz Populi, es el que se encuentra STC Group, Arabia Saudí. El decreto añade que se permitirá sortear controles siempre y cuando el inversor notifique la operación a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y acompañe dicha notificación, toma el papel, de un documento en el que se compromete fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, si no los quiere los derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración, no quiere formar parte del órgano de administración, de la sociedad cotizada.
Estos requisitos que establece el Real Decreto, dice Mercedes, para no necesitar autorización del Gobierno, están alineados con todos los detalles que ofrece el comunicado de STC de Arabia Saudí a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fíjense que informa en el comunicado que transformará acciones del 5% del capital social tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias, trámite que encaja con la notificación de la operación a la Dirección General de Armamento, Material y Dirección General de Comercio e Inversiones. La Arabia Saudí no aclara a la CNMV si pretende ejercer el derecho de voto, pero ya les digo que no tienen ninguna intención de ejercer el derecho de voto, por lo que aquí hay un escándalo incipiente de tamaño descomunal, hecho con nocturnidad, con alevosía, en un momento en el que ya tienes que tener las manos paraditas, salvo que tengas información que nadie conocía y que tú ahora niegas haber tenido. Nadia Calviño, que para eso se va rápido al G20 para no dar explicaciones, porque le acaba de estallar una y bien gorda en el Ministerio de Economía, en el que va a tener que dar explicaciones al milímetro de qué está pasando con Arabia Saudí, y ahora empezamos a entender por qué España tiene que estar contenta, el ente, España, todos nosotros, porque Arabia Saudí viene a desembarcar en Telefónica, porque viene a ayudar, y esa es la parte que todavía nos queda por descubrir, a España, con 2.100 millones para llevarse una parte de Telefónica. Que anda que no hay otros que también quieren ayudar a España, si ese es el montante y si esa es la operación que se quiere poner encima de la mesa. Ojo a esto de Voz Populi, que acaba de entrar como una bomba informativa en el Ministerio de Economía, porque les pone en el foco, y eso que no fue la ministra la que explicó este Real Decreto, este movimiento del Gobierno el 4 de julio, a 19 días de unas elecciones generales, que 2 meses y medio, 3 meses después, nos viene con que ese movimiento dio vía libre a Arabia Saudí para coger no el 4,9, el 9,9% de Telefónica. Ojo al movimiento, que esto es un escándalo de tamaño todavía no conocido hasta dónde nos va a llegar. Si el Gobierno sabía de esto, aunque lo ha negado, pero no pasa nada porque cambian de opinión, no es que mientan, sino que cambian de opinión, deberían empezar a decir cuál es el interés oculto de que Arabia Saudí tome una posición tan importante en una de las principales, si no la principal, empresa española, teniéndoles a ellos como ayudante, por no decir otra palabra más relacionada con la hípica, que podría entrar mejor en la fotografía que estamos viendo, a través de un Real Decreto que da vía libre a que Arabia Saudí meta las manos en Telefónica. Porque lo que dice Mercedes, que como les digo, dentro de menos de una hora vamos a estar con ella para que nos cuente todo el detalle que está contando en la información de Voz Populi, estaría marcado ese comunicado de STC, es decir, de Arabia Saudí a la CNMV, precisamente cogido al milímetro por su despacho de abogados, Linklaters, por Morgan Stanley, para acogerse a este Real Decreto y que el Gobierno no pueda aplicar el escudo anti-OPAs. Y todo esto nos viene en un segundo escenario